Muy buenas tardes, buenos días y buenas noches a cada una de las personas presentes en este video. El día de hoy le vengo a traer este tema que son soluciones numéricas de ecuaciones diferenciales mediante método mejorado de Euler y método de Runge-Kutta de cuarto orden. Aquí le presentaré estas dos ecuaciones sujetas a condiciones iniciales. La materia es ecuaciones diferenciales y el profesor Juan Toribio Milané. Su servidor Edimir Mercedes Montero. Al finalizar este proyecto tendremos la habilidad necesaria para encontrar la aproximación a la solución de los siguientes problemas. Utilizando el método mejorado de Euler, nosotros vamos a aproximar o a encontrar la aproximación de la solución de esta ecuación y de esta ecuación diferencial. Entonces, luego de eso, utilizar el método de Runge-Kutta de cuarto orden para encontrar la aproximación de la solución de esas dos mismas ecuación diferencial. Índice, objetivo general, objetivos específicos, las interrogantes, los términos claves, conceptos y ejemplos, resolución de ejercicios, ejercicios propuestos, conclusiones, la frase motivadora, recursos utilizados y referencia bibliográfica. Objetivo general. El objetivo general de esta presentación es explorar y analizar dos métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales: el método de Euler mejorado y el método de Runge-Kutta. Se busca comprender su fundamento, aplicaciones y comparar su precisión y eficiencia en la aproximación de soluciones a ecuaciones diferenciales. Objetivos específicos. El objetivo específico está presentar una introducción teórica sobre ecuaciones diferenciales y la necesidad de métodos numéricos para su solución. Explicar detalladamente el método de Euler mejorado y el método de Runge-Kutta, incluyendo sus funcionamientos matemáticos y procedimientos de cálculo. Realizar ejemplos prácticos de aplicaciones del método de Euler mejorado y el método de Runge-Kutta para resolver ecuaciones diferenciales de distintos niveles de complejidad. Analizar y discutir los resultados obtenidos en los ejemplos, destacando las diferencias en las aproximaciones y la importancia de elegir el método adecuado según el contexto. Identificar las áreas de aplicación más adecuadas para cada método y sus limitaciones en la resolución de ciertos tipos de ecuaciones diferenciales. Interrogantes. ¿Qué son las ecuaciones diferenciales y por qué son importantes en diversos campos de la ciencia y la ingeniería? ¿En qué consiste el método de Euler mejorado y cómo se diferencia del método de Euler clásico? ¿Cuál es la fundamentación teórica detrás del método de Runge-Kutta y cuándo es más apropiado usarlo en comparación con otros métodos numéricos? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada método en términos de estabilidad y convergencia? ¿Cómo se puede implementar estos métodos en programas de computadora para resolver ecuaciones diferenciales? ¿Y qué tipo de ecuaciones diferenciales son más adecuados para cada método? Términos claves. Proceso para trabajar las aproximaciones. Lo primero es resolver la resolución de forma exacta de los problemas para así saber cuáles serán los resultados y luego comparar estos resultados con la resolución mediante los métodos numéricos. Luego de eso se realiza una verificación gráfica de la solución exacta versus la solución por aproximación. Y luego se realiza la comprobación de los resultados mediante el software. Método de Euler mejorado. El método de Euler mejorado, también conocido como método del punto medio, es un método numérico
para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Consiste en aproximar la solución de una ecuación diferencial mediante el cálculo de pendiente en puntos intermedios del intervalo de interés. Para nosotros resolver por aproximación el método de Euler, nosotros primero resolvemos el método de Euler y luego el método de Euler mejorado. ¿Qué yo quiero decir con esto? Que por ejemplo, nosotros tenemos aquí desde x sub 0 a x sub 1 un valor que se llama h, y h es el paso. Se le denomina el paso al grado de aproximación, es decir, mientras el paso sea más pequeño, mayor será el valor o el acercamiento a la aproximación de una curva solución. Considerando que esta sea la curva solución de esta ecuación, nosotros tenemos que x sub 1, este valor, va a ser igual al x sub 0 más el valor de h, que sería el paso. De ahí es que viene la ecuación x sub n más 1 va a ser igual al x sub n más el valor de h, o el valor del paso. Entonces, si nosotros tenemos, como dijimos, esta curva solución, esta es nuestra curva de nuestra ecuación diferencial, nos dan los valores iniciales x sub 0, y sub 0. Si le evaluamos la función f de x, y, nosotros tendremos una recta, y esa recta será la recta tangente a esa curva solución. ¿Qué ocurre? Que esta pendiente la denominaremos m sub 0, y esa va a ser igual a la función evaluada en el punto x sub 0, y sub 0. Entonces, yo ahora quiero determinar el valor correspondiente a y sub 1. El método de Euler clásico nos dice que para encontrar ese y sub 1, que le llamaremos y sub 1 terisco, y sub 1 terisco menos y sub 0 entre x sub 1 menos x sub 0 va a ser igual a la función evaluada en el punto x sub 0, y sub 0. Y esto pasa porque este es el valor de la pendiente m sub 0. Entonces, yo sé que x sub 1 menos x sub 0 va a ser igual a h. Es decir, si despejamos el paso h, esto va a ser este valor. Entonces, despejando a y sub 1 terisco, y sub 1 terisco va a ser igual a y sub 0 más h por la función evaluada en el punto x sub 0, y sub 0. Es decir, nosotros despejamos y obtuvimos el valor correspondiente para y sub 1 terisco. Y de ahí viene esta ecuación, donde establece que y sub n más 1 terisco va a ser igual al y sub n, o al y anterior, más h por la función evaluada en el punto x sub n, y sub n. Pero ¿qué ocurre? Que en el método de Euler mejorado nosotros evaluamos el punto x sub 1 y y sub 1 terisco, y nos da otra pendiente. Esa pendiente la denominaremos como m sub 1, y va a ser igual a la función evaluada en los puntos que dijimos. Entonces, ¿qué efectúa Euler mejorado? Euler mejorado lo que realiza es que él traza una gráfica promedio de esas dos pendientes. Es decir, tenemos esta evaluación y tenemos esta evaluación, que dan dos pendientes diferentes. La recta promedio se traza gracias al método de Euler mejorado. Y a partir de esa recta promedio, nosotros, conociendo el punto x sub 0 y y sub 0, trazamos el valor correspondiente para el punto y sub 1 a partir del x sub 1 mencionado, que sería este. Entonces, ¿qué hace Euler como tal? Bueno, lo mismo. Nosotros tenemos que y sub 1 menos y sub 0, es decir, este valor menos este valor entre x sub 1, que es este valor, menos x sub 0, que eso sería h como tal, va a ser igual a la función evaluada en este punto, que sería esta pendiente, más la segunda pendiente, que sería m sub 1, dividido entre 2. Dividido entre 2 porque son dos pendientes como tal, y es una pendiente promedio. Entonces, despejando, nosotros tenemos que y sub 0 más 1 va a ser igual
a y sub 0 más h, que multiplica a la suma de esta pendiente más esta pendiente entre 2, es decir, la pendiente promedio. Entonces, de ahí sale la ecuación y sub n más 1 va a ser igual a y sub n más h por la función evaluada en el punto x sub n y sub n más la función evaluada en el punto x sub n más 1, y sub n más 1 terisco, todo eso dividido entre 2. Ejercicio 1. Vamos a resolver la ecuación de forma exacta. Lo primero es encontrar la solución de la evaluación en y evaluado en 1.5. ¿Cuál será la solución como tal? Entonces, tenemos esta ecuación diferencial. Para ello, convenientemente, nosotros vamos a buscar el factor integrante. El factor integrante, mu de x va a ser igual a e a la integral del p de x, siendo p de x el valor que acompaña a la variable y diferencial de x. Mu de x, por simple integración, tenemos que es igual a e elevado a la 3x. ¿Qué ocurre? Que nosotros multiplicamos este factor integrante por este lado y por este lado. Al realizar esta multiplicación, es decir, por cada uno de los términos, nosotros obtenemos esto. Derivada de e a la 3x por y diferencial de x va a ser igual a 2x más 1 multiplicado por el factor integrante, que eso es lo que tenemos aquí. Procedemos a integrar y esta ecuación nos queda de este lado así, igual a la integral de 2x más 1 por e a la 3x diferencial de x. A resolver esta integral nos queda lo siguiente, nos queda como 1/3 de e a la 3x que multiplica a 2x más 1 menos 2/9 que multiplica a e a la 3x más una constante c. ¿Qué ocurre? Que para encontrar la solución y, nosotros pasamos ese e elevado a la 3x dividiendo para esta parte. Al realizar esta operación, esta y esto que pasó al denominador se elimina quedando 1 y nos queda esta expresión. Aquí ocurre lo mismo, pero ¿qué pasa? Que aquí nos va a quedar c por e a la menos 3x. Yo sé que yo bajé ese e a la 3x aquí como un denominador, pero lo subimos cambiándole el signo del exponente para que quede de la siguiente manera. Entonces tenemos que y va a ser igual a 2/3 de x más 1/9 más la constante c multiplicada por e a la menos 3x. Entonces, para esa ecuación tenemos esta solución, que fue la solución anterior, y la evaluamos ahora en el punto y sub 1 igual a 5, es decir, y evaluado en 1 va a ser igual a 5. Esa es nuestra condición inicial. Intercambiamos, yo sé que y es igual a 5, lo intercambio aquí y x va a ser igual a 1. Al intercambiar nos queda lo siguiente y procedemos a simplificar. Multiplicamos 2/3 por 1 más 1/9 y eso lo pasamos hacia el otro lado. Entonces 5 menos 6 más 7 entre 9 va a ser igual a c por e a la menos 3. Ese menos 3 está ahí porque menos 3 por el valor de x, que es 1, va a ser igual a menos 3. Entonces, al simplificar, esto nos queda como 45 menos 13 sobre 9. Y esto va a ser igual a la constante c por e a la menos 3. ¿Qué ocurre? Que yo necesito encontrar el valor de c. Y para ello, convenientemente, despejo a c. Al despejar, c va a ser igual a 38 por e a la 3 sobre 9. Como esta es la solución anterior, nosotros solamente tenemos que intercambiar los datos o el valor correspondiente para c. Entonces, y o la solución y va a ser igual a 2x sobre 3 más 1/9 más 38 por
e a la 3 por e a la menos 3x, todo eso dividido entre 9. Y si procedemos a evaluar, en el punto 1, nos queda aquí 2 tercios más 1 noveno más 38 por e a la 3 por e a la menos 3 por 1 sobre 9 nos va a dar como resultado 5. Y así sucesivamente con cada uno de los valores correspondientes a x hasta x igual a 1.5, que es el valor máximo. Ejercicio 2. Sea esta ecuación diferencial. Derivada de dy respecto de x va a ser igual a 4x menos 2y, teniendo como condición inicial que y evaluada en 0 es igual a 2. Encontrar la solución hasta el punto de x igual a 0.5 y el paso es 0.1. Tenemos esta ecuación, la convertimos aquí en esta ecuación diferencial lineal y procedemos a buscar el factor integrante. Mu de x va a ser igual a e elevado a la integral de p de x, siendo p de x el valor que acompaña a y, diferencial de x. Entonces resolvemos la integral, que es la integral de 2x, de 2, que es 2x. Entonces mu de x va a ser igual a e elevado a las 2x. Multiplicamos el factor integrante por cada uno de los términos que se presentan en la ecuación diferencial. Y al realizar esta operación nos queda d de e a la 2x por y, diferencial de x va a ser igual a 4 por x por e a la 2x. Procedemos a integrar de los dos lados. Esto nos queda de la siguiente manera y esto va a ser igual a la integral de este valor diferencial de x. Al realizar esta operación nos queda como resultado que la integral de 4x por e a la 2x diferencial de x va a ser igual a 2x por e a la 2x menos e a la 2x más la constante c. Entonces nosotros tenemos que y va a ser igual a 2x menos e a la 2x más c entre e a la 2x, porque esta función e a la 2x está multiplicando y va hacia el otro lado dividiendo como un denominador. Entonces, ahora vamos convenientemente a buscar el valor correspondiente para c, o el valor de c. Nosotros tenemos esta solución que fue la solución anterior. Entonces y va a ser igual a 2x menos 1 más c entre e a la 2x. La condición inicial nos establece que y evaluado en 0 va a ser igual a 2. Entonces 2 va a ser igual a 2 por el valor de x, que es 0, menos 1 más c sobre e a la 2 por el valor correspondiente de x, que es 0 en este caso. Entonces, cuando yo realizo esa multiplicación de 2 por 0, nos queda 0 y e a la 0 es 1. Entonces aquí yo tengo c sobre 1 menos 1. Entonces aquí tengo 2 por 0, 0. Y eso va a ser igual a 2. Entonces vamos a despejar a c y despejando, esto pasa para acá como positivo. Entonces 2 más 1 son 3. Y este denominador que multiplica el 3 que está aquí, c va a ser igual a 3. No, tenemos y igual a 2x menos 1 más 3 entre e a la 2x. Si evaluamos en el punto O, x igual a 0.0, e a la 2 por 0 va a ser igual a e a la 0. E a la 0 es 1 y 3 entre 1, 3. 3 si me quitan 1 me quedan 2. Entonces 2 por 0 es 0. Y como yo tenía un 2 aquí, y va a ser igual a 2. Esa es nuestra primera evaluación. Y así son las otras evaluaciones. Evaluamos el punto 0.1 en esta ecuación y nos da 1.65, 61, 92, 26. Y así ocurre con los otros intervalos. Ejercicio 1. Teniendo la fórmula aquí, x sub n más 1 igual a x sub n más h y y sub n más 1 asterisco igual a y sub n más h,
por la función evaluada en el punto x sub n, y sub n, y aquí y sub n más 1 va a ser igual a y sub n más h por la función evaluada en el punto x sub n, y sub n, más la función evaluada en el punto x sub n más 1, y sub n más 1 asterisco entre 2. Vamos a aproximar esta ecuación diferencial sujeta a esta condición inicial teniendo este paso, h igual a 0.1. Encontré el Euler mejorado. Utilice Euler mejorado para encontrar a y evaluada en el punto 1.5. Primero los datos. Tenemos nuestra condición inicial que establece que y evaluado en el punto x será igual a 5. Entonces nuestros datos son x sub 1 igual a 1 y y sub 0, x sub 0 igual a 1 y y sub 0 igual a 5. Mi x final es 1.5 porque es el valor correspondiente máximo y mi paso es 0.1. Lo primero es encontrar a x sub 1. X sub 1 va a ser igual a x sub 0, que es el x sub n o x anterior, más h. Entonces tenemos x sub 0, que es 1, más el valor de h, que es 0.1. Y 1 más 0.1 nos da 1.1. Y encontramos x sub 1. Entonces, y sub 1 asterisco va a ser igual a y anterior más h por la función evaluada en el punto anterior. Es decir, en el x sub 0, y sub 0. Entonces, y sub 1 asterisco va a ser igual a y sub 0, que en este caso es 5, más el número de paso, que serían 0.1, que es multiplicada por la función evaluada en el punto x sub 0, y sub 0, que es el punto anterior, evaluada en esta ecuación. Al realizar esto, y sub 1 asterisco nos queda como 3.8. Entonces ahora vamos a encontrar el valor correspondiente para y sub 1. Entonces nos dice que y sub n más 1 va a ser igual a y sub n, que es el y anterior, más h por la función evaluada en el punto x sub n y sub n, más f por la función evaluada en el punto x sub n más 1, y sub n más 1 asterisco entre 2. Entonces y sub 1 va a ser igual a y sub 0 más h por la función evaluada en la condición inicial o en las coordenadas iniciales, más el valor evaluado en x sub 1, y sub 1 asterisco, y eso dividido entre 2. Entonces al realizar esto tenemos aquí 5, que es y sub 0, más el paso, que es 0.1, multiplicado por la función evaluada en el punto x sub 0, y sub 0, que sería 2 por 1 menos 3 por 5 más 1. Todo eso dividido entre 2. Como es dividido entre 2, colocamos el 2 y le sumamos a esta operación 2 por el valor correspondiente a x sub 1, siendo x sub 1 igual a 1.1, sería 2 por 1.1 menos 3 por el valor correspondiente a y, que sería 3.8, el valor de y sub 1 asterisco, eso sumado más 1 dividido entre 2. Cuando realizamos la suma de esta operación y se la sumamos a esta, nos da como resultado que y sub 1 es igual a 3.9900. Vamos a proceder con el ejercicio 1 y tenemos que x sub 2 va a ser igual a x sub 1 más h. Es decir, el x sub 1 que nos dio 1.1, le sumamos h o el paso, que son 0.1, y nos va a dar que x sub 2 es igual a 1.2. Entonces y sub 2 asterisco va a ser igual al y anterior, que sería y sub 1 más h por la función evaluada en el punto anterior, que sería x sub 1 y sub 1. Entonces tenemos y sub 1, que es 3.99, más el paso, que son 0.1, multiplicado por la función evaluada en los puntos anteriores, que sería el punto 1.3 y 3.9900. Entonces cuando realizamos la evaluación, 2 por 1.1 menos 3 por 3.99 más 1, y sub 2 asterisco va a ser igual a 3.1130. Entonces
Para encontrar el valor correspondiente a y sub 2, y sub 2 va a ser igual a y sub 1 más h por la función evaluada en el punto anterior más la función evaluada en este punto, que serían x2, y sub 2 asterisco, y todo eso dividido entre 2. Intercambiamos los valores, evaluamos y nos queda que y sub 2 es igual a 3.2546. Ahora vamos a encontrar a x sub 3. X sub 3 va a ser igual a x sub 2 más h. X sub 3 va a ser igual a 1.2 más 0.1, que es igual a 1.3. Entonces realizamos lo mismo que realizamos anteriormente. Y sub 3 asterisco va a ser igual al y anterior más h por la función evaluada en x anterior, y anterior. Entonces, y sub 3 asterisco va a ser igual a 3.2546 más el paso, que son 0.1, por 2 por 1.2 menos 3 por 3.2546. Ese 3.2546 corresponde al valor de y sub 2. Entonces, eso se lo sumamos a 1. Entonces, y sub 3 asterisco va a ser igual a 2.6182. Realizamos lo mismo, y sub 3 va a ser igual a y sub 2 más h por la función evaluada en el punto x sub 2, y sub 2 más la función evaluada en el punto x sub 3, y sub 3 asterisco. Todo eso dividido entre 2. Intercambiamos los datos. Tenemos y sub 2, que corresponde a 3.2546 más h, que son 0.1, multiplicado por esta operación. Esta operación corresponde a la evaluación en el punto x sub 2, y sub 2, dividido entre 2, más la evaluación en el punto x sub 3, y sub 3 asterisco, dividido entre 2. Al resolver esto, nosotros tenemos que y sub 3 es igual a 2.723639. Ejercicio 1. Seguimos. Entonces tenemos aquí x4 igual a x3 más h, que nos da 1.4. Evaluamos y sub 4 asterisco, que va a ser igual a y sub 3 más un h, que multiplica la función evaluada en el punto anterior, que sería x sub 3, y sub 3. Entonces intercambiamos los datos aquí. Tenemos que y sub 3 va a ser igual a 2.7236 más el paso, que son 0.1, multiplicado por 2 por 1.3 menos 3 por 2.7236 más 1. Y sub 4 asterisco es igual a 2.2665. Entonces y sub 4 va a ser igual a y sub 3 más h, evaluado en el punto anterior y en el nuevo punto encontrado, dividido entre 2. Intercambiamos los datos. Tenemos aquí 2.7236 más el paso, que son 0.1, que multiplica a toda esta expresión, que sería la función evaluada en el x anterior y en la función evaluada en el x posterior, es decir, la suma respectivamente. A realizar esta suma, es decir, multiplicamos esto por este resultado y se lo sumamos a 2.7236, y sub 4 va a ser igual a 2.345111. Entonces vamos ahora a encontrar la solución y sub 5. Entonces tenemos aquí que x sub 5 va a ser igual a x sub 4 más h. Entonces x sub 5 va a ser igual a 1.4 más 0.1, que es 1.5. Ya yo encontré el valor máximo de x, porque esta es la última iteración, ya que es hasta encontrar a y evaluada en 1.5. Entonces y sub 5 asterisco va a ser igual a y sub 4 más h por la función evaluada en x sub 4, y sub 4. Entonces y sub 5 asterisco va a ser igual a 2.3451 más el paso, que multiplica esta expresión. Esta expresión corresponde a la función evaluada en el punto x sub 4, y sub 4. Entonces y sub 5 asterisco va a ser igual a 2.0216. Y y sub 5 va a ser igual a y free anterior, que sería y sub 4 más h por la función evaluada en el punto anterior más la función evaluada en estos dos puntos dividido entre 2. Al realizar esta operación, intercambiamos los datos y y sub 5 nos queda como
2.080108. Ejercicio 1. Ahora vamos a ver el gráfico y la comparación. Aquí graficamos mediante Excel. Tenemos la solución real, que fue la primera solución, o los datos de la solución exacta, que lo tenemos aquí, y la solución y sub n más 1, o la solución por método de Euler mejorado. Estos son los resultados anteriores. Aquí tenemos 5, 3.99, 3.2546 y así sucesivamente, desde el punto 1 hasta 1.5. Miren las diferencias, que serían muy mínimas. Tenemos aquí 3.99, que es la aproximación, y aquí 3.97. Mírenlo ahí. El valor real está un chinchín para abajo. Y así ocurre con otras ecuaciones como tal. Esta es la gráfica comparativa y nos va indicando los valores correspondientes a los valores correspondientes a tanto la solución exacta como la solución de Euler. Comprobación del solucionario. Entonces, el método nos dice que la solución desde x1 hasta 1.5, teniendo el paso de h igual a 0.1, sería lo siguiente, que fue lo que resolvimos anteriormente. Y por eso ya comprobamos que la solución es verídica. Ahora vamos a resolver el método en el software. Tenemos aquí esta función que nos hace calcular los resultados directos. Tenemos la función f de x, y compuesta por 2x menos 3y más 1. Nuestro x sub 0 sería 1 y nuestro y sub 0 sería 5. X inicial sería 1 y x final 1.5. El número de pasos es 0.1. Procedemos a darle a enviar. Al darle a enviar, nosotros vamos a ver. Cabe destacar que aquí nos resolvió mediante el método de Euler y queremos el resultado del método de Euler mejorado o método de U. Mediante el método de U o el método de Euler mejorado, nosotros tenemos esta gráfica. Esta es la gráfica que nos compara el resultado exacto de la ecuación diferencial y la solución numérica del ejercicio. Ejercicio 2. Sea y' igual a 4x menos 2y, siendo y evaluado en 0 igual a 2, y teniendo el paso h igual a 0.1, utilizar el Euler mejorado para encontrar y evaluado en 0.5. Los datos. Nuestra condición inicial establece que x sub 0 va a ser igual a 0, ya que y evaluado en 0 es igual a 2. Entonces y sub 0 es igual a 2. XF o X final es 0.5 y el H o el paso es 0.1. X1 va a ser igual a X sub 0 más H. Entonces X1 es igual al X sub 0, que es 0, más 0.1, igual a 0.1. Y sub 1 terisco va a ser igual a Y sub 0, o Y sub 0 anterior, más H por la función evaluada en el punto inicial, que serían X sub 0, Y sub 0. Reemplazamos estos datos, tenemos 2 más 0.1, y luego la función evaluada en esa ecuación, en los puntos X sub 0, Y sub 0, y Y sub 1 asterisco nos da 1.6. Entonces procedemos a buscar el valor correspondiente a Y sub 1, que sería Y sub 0 más H, por la función evaluada tanto en X sub 0 como Y sub 0, más la función evaluada en el punto X sub 1, Y sub 1 asterisco, entre 2. Damos los datos, los reemplazamos, y al final Y sub 1 nos queda igual a 1.6. Ahora vamos a buscar X2. X2 va a ser igual a X sub 1 más H. Entonces X sub 2 es igual a 0.1 más 0.1, que serían 0.2.
Y y sub 2 asterisco sería, o va a ser igual a y sub 1, que es el y anterior, más h multiplicado por la función evaluada en el punto x sub 1, y sub 1, que lo encontramos anteriormente. Entonces, y sub 1, que es 1.66 más 0.1 por 4 por 0.1, el valor correspondiente a x sub 1, menos 2 por 1.66, que es el valor correspondiente a y sub 1. Entonces y sub 2 asterisco va a ser igual a 1.36800. Entonces y sub 2 va a ser igual a y sub 1 más h por la función evaluada en el punto x,1, y sub 1, más la función evaluada en el punto x sub 2, y sub 2 asterisco entre 2. Reemplazamos igual los datos, es decir, evaluamos aquí el punto x sub 1, y sub 1, y aquí el punto x sub 2, y sub 2 asterisco, y el resultado de y sub 2 va a ser igual a 1.4172. Para x sub 3 realizamos lo mismo, sería x sub 2 más el número de pasos, nos da como resultado que x sub 3 es igual a 0.3, y sub 3', realizamos lo mismo, el y anterior más h por la función evaluada en el x, y anterior, sería x sub 2 y sub 2, reemplazamos los datos y le evaluamos en la función, multiplicamos por 0.1, que es el valor correspondiente al paso, y y sub 3 asterisco es igual a 1.21376. Entonces y sub 3 va a ser igual a y sub 2 más h, por la función evaluada en el punto anterior, a la función evaluada en estos dos puntos, entre 2. Al simplificar y intercambiar los datos, es decir, intercambiamos los datos aquí y lo colocamos, al sumar respectivamente, nos da que y sub 3 es igual a 1.254104. Entonces x4 va a ser igual a x3 más h, entonces x4 va a ser igual a 0.4, y sub 4 asterisco va a ser igual a y sub 3, y sub anterior, más h, que multiplica la función evaluada en el punto x,3, y sub 3. Reemplazar los datos aquí en la función, multiplicarlo por el número de pasos, que es 0.1, h, y sumar la y sub 3, nos da que y sub 4 asterisco va a ser igual a 1.1232832. Entonces y sub 4 va a ser igual a y sub 3 más h por la función evaluada en los puntos anteriores más la función evaluada en esos dos puntos entre 2. Reemplazamos los datos y sumamos a realizar esta operación, donde sumamos y sub 3 más h por esta evaluación, nos da que y sub 4 es igual a 1.15636528. Esta es la última iteración, ya que ahora vamos a encontrar, debemos encontrar a y evaluada en 0.5. Y aquí en x5, x5 es igual a x4 más h, que sería 0.4 más 0.1, que son 0.5, que es lo que tengo aquí. Como ya yo llegué al x final, yo tengo que y sub 5 asterisco va a ser igual a y sub 4 más h por la función evaluada en el punto anterior. Reemplazamos los datos y y sub 5 asterisco va a ser igual a 1.0850922224. Entonces y sub 5 va a ser igual a y sub 4 más h por la función evaluada en el punto anterior más la función evaluada en estos dos puntos entre 2. Reemplazamos los datos y y sub 5 me da como resultado 1.1122195296. Cabe destacar que en cada uno de los valores correspondientes a y sub 1, y sub 2, y sub 3, hasta y sub n, se le debe agregar esta parte de los decimales para ver cómo es el comportamiento de la gráfica, para que sea más exacta específicamente. Entonces,
Vamos a ver el gráfico del ejercicio 2 y la comparación. Tenemos aquí la función irreal que resolvimos. Estos son los datos que nos dio a resolver de forma exacta. Y estos son los datos mediante Euler. Estos datos los plasmamos aquí. Vemos aquí la línea por punticos, por puntos. Esa es la solución exacta. Y la línea azul que está en el fondo es la solución mediante Euler mejorado. Vemos que se aproximan y tienen valores muy parecidos. Por ejemplo, la solución en este punto, en el punto 0.1, para Euler me dio 1.66 y la solución exacta es 1.65, 61, 92, etcétera, etcétera. Aquí vemos que en este punto la solución de Euler me dio 1.4172, que me dio 1.4109. Es decir, la variación es mínima. Por lo tanto, es importante utilizar estos métodos para la solución de ecuaciones cuando se nos complica mucho la solución exacta. Es decir, la resolución cuando se nos complica de tal manera que no podemos resolver, es muy conveniente utilizar el método de Euler mejorado. Esta es la comprobación del solucionar. Tenemos la ecuación 2 para el paso igual a h igual a 0.1. Estos son los valores correspondientes a x y los valores aproximados que fueron lo mismo que nos dio en la resolución. Ahora vamos a resolver mediante software. Tenemos aquí para el segundo ejercicio f de x, y igual a 4x menos 2y, x sub 0 va a ser igual a 0 y y sub 0 igual a 2. Entonces x inicial es 0 y x final es 0.5. El paso es 0.1. Le damos aquí. Esperamos que cargue. Movemos hacia abajo. Le damos aquí el método de correspondientemente el método de Euler mejorado. Entonces, vemos que aquí nos da el resultado exacto de la ecuación diferencial y el resultado de la solución numérica, la solución por el método de Euler mejorado. Vemos aquí que esta gráfica es lo que tenemos en nuestra resolución y comprobamos que estos son los resultados. Runge-Kutta. Definición. El método de Runge-Kutta es una familia de métodos iterativos, tanto implícito como explícito, para aproximar las soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias. Fue desarrollado alrededor de 1900 por los matemáticos alemanes Carl David Thorne Runge y Martin Wilhelm Kutta. El miembro más conocido de la familia Runge-Kutta generalmente se conoce como RK4, el método clásico de Runge-Kutta, o simplemente como el método Runge-Kutta. Este busca reducir el error de la curvatura para el método de Euler utilizando varias evaluaciones del campo de direcciones y realizando una ponderación. El método RK4 se fundamenta de las siguientes ecuaciones. Y sub n más 1 igual a y sub n más h multiplicado por un w sub 1 por k sub 1 más un w sub 2 por k sub 2 más un w sub 3 por k sub 3 más un w sub 4 por k sub 4. K sub 1 va a ser igual a f evaluado en x sub n más y sub n.
K sub 2 va a ser igual a f evaluado en el intervalo compuesto por x sub n más alfa sub 1 por h, coma y sub n más beta sub 1 h por k sub 1. K sub 3 va a ser igual a f evaluado en los intervalos x sub n más alfa 2 por h, coma y sub n más beta sub 2 por h por k sub 1 más beta sub 3 por h por k sub 2. Y k sub 4 va a ser igual a f evaluado en los puntos x sub n más alfa sub 3 por h, coma y sub n más beta sub 4 por h por k sub 1 más beta sub 5 por h por k sub 2 más beta sub 6 por h por k sub 3. El conjunto de valores usado con más frecuencia para los parámetros produce el siguiente resultado. Tenemos aquí y sub n más 1 es igual a y sub n más h entre 6 por k sub 1 más 2k sub 2 más 2k sub 3 más k sub 4. Entonces, ¿cómo resolvemos? A nosotros nos tienen que dar dos soluciones iniciales o una solución inicial que establece que la función o que y evaluado en un punto de x va a ser igual a un y determinado. Entonces eso lo evaluamos en la función y obtenemos el k sub 1. Luego obtenemos k sub 2 teniendo a k sub 1, siendo k sub 2 f evaluado en el punto x sub n más un medio por h, siendo h el punto, o el paso, coma y sub n más un medio de h por k sub 1, siendo k sub 1 este valor. Entonces k sub 3 va a ser igual a lo mismo que k sub 2, lo único que en vez de multiplicar un medio de h por k sub 1 sería k sub 2. Entonces k sub 4 va a ser igual a f, o la función evaluada en el punto x sub n más h, coma y sub n más h por k sub 3, que es el valor correspondiente a k sub 3. Entonces el y sub n más 1 va a ser igual a y sub n más h sexto por estos valores que calculamos al principio. Ejercicio 1. Sea y' igual a 2x menos 3y más 1. Utiliza el método de Runge-Kutta de cuarto orden para encontrar a y evaluado en 1.5. Los datos son x sub 1 igual a 1, los datos son x sub 0 igual a 1 y y sub 0 igual a 5, que son estos datos. Entonces k sub 1 va a ser igual a la función evaluada en esos dos puntos. Entonces multiplicamos 2 por x, siendo x1, menos 3 por y, siendo y5, más 1. K sub 1 es igual a menos 12. K sub 2 va a ser igual a la función evaluada en el punto x sub 0 más 1 medio por h, coma y sub 0 más 1 medio por h por k sub 1, siendo k sub 1 este valor. Reemplazamos los datos respectivamente, evaluamos, sumamos y restamos respectivamente y k sub 2 me da igual a menos 10.1. Entonces k sub 3 es lo mismo, realizamos la misma operación que realizamos con k sub 2, lo único que en vez de multiplicar k sub 1 aquí, que fue lo que realizamos aquí, multiplicamos por k sub 2. Entonces, intercambiamos los datos, k sub 3 va a ser igual a la función evaluada en los puntos x sub 0 más 1 medio por h, coma y sub 0 más 1 medio por h por k sub 2, siendo k sub 2 este valor. Reemplazamos los datos aquí, realizamos la operación y k sub 3 me queda igual a menos 10.385. Entonces vamos a calcular k sub 4, que es igual a la función evaluada en x sub 0 más h, como y sub 0 más h por k sub 3, que es el valor correspondiente anterior. Aquí simplificamos y k sub 4 me queda igual a menos 8.6845. Entonces, el valor correspondiente a y sub 1 va a ser igual a y sub 0 más h sexto por k sub 1 más 2k sub 2 más 2k sub 3 más k sub 4. Entonces y sub 1 va a ser igual a y sub 0, que serían 5, este valor, más
el paso, que son 0.1 entre 6, por caso 1, que es menos 12, más 2 veces caso 2, que es menos 10.1, más 2 veces caso 3, que es menos 10.385, menos caso 4, que es 8.6845. Al realizar esta operación nos queda 3.972425 y x sub 1 va a ser igual a x sub 0 más h. Entonces x sub 1 va a ser igual a 1.1. Ahora vamos a verificar esta parte. Tenemos los datos calculados anterior. Entonces ahora convenientemente caso 1 va a ser igual a la función evaluada en el punto x sub 1 y y sub 1. Al evaluar estos dos valores en esta función, caso 1 me dice que es igual a menos 8.71727. Caso 2 va a ser igual a la función evaluada en el punto x1 más un medio por h, coma y1 más un medio por h por caso 1. Intercambiamos los datos. Vemos aquí, traemos x1, que es igual a 1, más un medio por h, que es 0.1, y y1, que es 3.97242, más un medio por h, que es 0.1, por menos 8.7172. Entonces, caso 2, evaluamos estos dos resultados y caso 2 me da como resultado menos 7.30968375. Realizamos lo mismo. La función evaluada en el punto x1 más un medio por h, y1 más un medio por h por caso 2, serían como resultado que caso 3 va a ser igual a la función evaluada en esos puntos representativos. Entonces caso 3 va a ser igual a menos 7.5208224375. Caso 4 va a ser igual a la función evaluada en el punto x1 más h, y1 más h por caso 3, este valor. Reemplazamos los datos y caso 4 me queda igual a menos 6.2610282687.5. Entonces vamos a encontrar ahora a y sub 2, que sería y sub 1 más un medio, más h sexto por caso 1, más 2 caso 2, más 2 caso 3, más caso 4. Reemplazamos aquí y y sub 2 es igual a 3.2284, 3640, 59, 37.5. Colocamos estos valores así mismo en decimal. Y x sub 2 es igual al valor correspondiente a x1, que es 1.1, más 0.1, que nos da como resultado 1.2. Entonces y sub 2 va a ser igual a 3.22, x sub 2 igual a 1.2 y así sucesivamente. Ahora vamos a determinar y sub 3. Para ello calculamos los K correspondientes, que serían K sub 1. En este caso K sub 1 se evalúa para x sub 2 y y sub 2. Me da como resultado esto. K sub 2 va a ser igual a la función evaluada en x sub 2 más un medio por h, y sub 2 más un medio por h por k sub 1. Reemplazamos los datos, evaluamos estos datos en esta ecuación, 2x menos 3y más 1, y k sub 2 va a ser igual a menos 5.242512, y así sigue la lista, a estos datos que están aquí. Entonces k sub 3 va a ser igual a f evaluado en el punto x sub 2 más un medio por h, y sub 2 más un medio por h por k sub 2. Al realizar estas operaciones nos quedan estos resultados y eso lo evaluamos en esa ecuación y k sub 3 me da convenientemente este resultado. K sub 4 es igual a la función evaluada en el punto x sub 2 más h, y sub 2 más h por k sub 3. Realizamos la operación y como tal caso 4 es igual a menos 4.4656295. Ahora vamos a calcular y sub 3. Y sub 3 va a ser igual a y sub 2 más h sobre 6
por lo K correspondiente, intercambiamos y simplificamos, y Y sub 3 nos va a dar este resultado como tal. X sub 3 va a ser igual a X sub 2 más H, siendo X sub 2 1.2 más 0.1 igual a 1.3. Entonces aquí vamos a determinar Y sub 4, y para ello convenientemente necesitamos obtener los valores resueltos anteriormente. K sub 1 va a ser igual a la función evaluada en X sub 3, Y sub 3, y K sub 1, cuando lo evaluamos con estos dos puntos en esta ecuación, nos da menos 4.4836, y así sigue la lista. Este resultado. K sub 2 va a ser igual a la función evaluada en X sub 3 más 1 medio por H, Y sub 3 más 1 medio por H por K sub 1. Son los valores correspondientes que están aquí abajo. A realizar esa evaluación en esta ecuación, K sub 2 me queda igual a menos 3.711075, y así sucesivamente. Está este resultado. Ahora vamos a calcular K sub 3, que es igual a la función evaluada en X sub 3 más 1 medio por H, Y sub 3 más 1 medio por H por K sub 2. Al reemplazar los datos nos da que la función será evaluada en estos dos puntos, y K sub 3 me da ese resultado. K sub 4 va a ser igual a la función evaluada en X sub 3 más H, Y sub 3 más H por K sub 3. Es decir, en cada una de las ecuaciones que involucren estos parámetros se va a realizar lo mismo. Se van a intercambiar los datos y a proceder a evaluar en esta ecuación, que es la ecuación f de x, y. K sub 4 va a ser igual a este resultado. Entonces Y sub 4 va a ser igual a Y sub 3 más H sexto por K sub 1 más 2K sub 2 más 2K sub 3 más K sub 4. Cuando intercambiamos los datos, Y sub 4 va a ser igual a 2.31, 6285, y así sucesivamente. Este es el resultado de Y sub 4. Entonces X sub 4 va a ser igual a X sub 3 más H, que es igual a 1.4. Entonces, ya teniendo los valores de Y sub 4, vamos a calcular a Y sub 5. Calculamos el K. El K va a ser igual a la función evaluada en el punto X,4. K sub 1 va a ser igual a la función evaluada en X sub 4, Y sub 4. Nos da este resultado. K sub 2 convenientemente va a ser igual a la función evaluada en el punto X sub 4 más 1 medio por H, Y sub 4 más 1 medio por H por K sub 1. Reemplazamos los datos y K sub 2 es igual a este resultado. Entonces K sub 3, como dijimos, es la misma metodología, solamente hay que cambiar y simplificar. Al cambiar y simplificar nos queda este resultado, y esto lo evaluamos en esta ecuación. K sub 3 me queda este resultado. Cabe destacar que cada uno de estos datos yo lo estoy anotando para la comprobación. Entonces K sub 4 va a ser igual a la función evaluada en X sub 4 más H, Y sub 4 más H por K sub 3. Nos dan estos resultados. Al meterlo aquí, al evaluarlo en esta ecuación, nos queda que K sub 4 es igual a menos 2.1501, 4381, y así sucesivamente. Entonces Y sub 5 va a ser igual a Y sub 4 más H sexto por lo que correspondiente. Reemplazamos aquí, Y sub 5 va a ser igual a 2.0533, 38, 82, 65, 21, 26, 94. Entonces X sub 5 va a ser igual a X sub 4 más H. X sub 5 va a ser igual a 1.4 más 0.1, que es el valor de H. Y X sub 5 va a ser igual a 1.5. Este es el valor correspondiente para encontrar a Y evaluado en 1.5. Este resultado. Ejercicio 1. Gráfico y comparación. Aquí tenemos la gráfica y la comparación de Runge-Kutta versus la solución real o exacta. Aquí vemos los resultados. Hay una tendencia
Aquí tenemos en color naranja la solución real o exacta y aquí la solución por Runge-Kutta. Vemos que los datos se asemejan. Aquí tenemos 3.97, aquí tenemos 3.9723 y este 24. La diferencia es muy mínima. Aquí en el punto 1.2 también tenemos los mismos resultados y así sucesivamente. Ahí comprobamos la solución. Vemos que de color naranja está la solución real, pero la solución azul no se ve porque está atrás de esta. Comprobación del solucionario. Esta es la comprobación del ejercicio 3 mediante Runge-Kutta. Estos son los resultados que yo debí obtener y eso es lo que tengo a mano como tal. Esta es la comprobación que tenemos Runge-Kutta. Tenemos la gráfica y los datos correspondientes para la solución. Entonces ahora vamos a resolver la solución mediante Wolfram Alpha. Aquí tenemos todo. Runge-Kutta método de y es igual a lo siguiente: 2x menos 3y más 1, y evaluado en 1 es igual a 5, y eso va desde 1 a 1.5. Sí, 1.5, el paso es punto 1. Vamos a resolver. Tenemos la ecuación aquí. Este es el resultado exacto de la ecuación diferencial versus la solución numérica. Vemos que es la misma gráfica que realizamos en el ejercicio anterior y se comprueba que esta es la solución específica para el método de Runge-Kutta. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 2. Sea y' igual a 4x menos 2y, por la condición que y evaluada en 0 es igual a 2 y el paso 0.1. Utilizar el método de Runge-Kutta de cuarto orden para encontrar a y evaluado en 0.5. Tenemos los datos aquí de la condición inicial. Calculamos caso 1, que es la función evaluada en los puntos iniciales. Caso 2, que es la función evaluada en el punto inicial más un medio de h. Y sub 0 más un medio de h por caso 1. Esos dos resultados los tenemos aquí, simplificamos. Y al simplificar en esta ecuación, caso 2 igual a menos 3.4. Entonces caso 3 es lo mismo, lo único que aquí, en vez de tener caso 1, cambiamos por caso 2 y reemplazamos aquí los datos y caso 3 igual a menos 3.46. Caso 4 va a ser igual a la función evaluada en el punto x sub 0 más h, y sub 0 más h por caso 3. Reemplazamos los datos, simplificamos y caso 4 es igual a menos 2.98. Entonces ahora vamos a buscar a y sub 1, que es igual a y sub 0 más h sexto por los valores correspondientes acá, caso 1 más 2 caso 2 más 2 caso 3 más caso 4. Entonces al realizar esta operación, y sub 1 me queda igual a 1.6562 y x1 es igual a x sub 0 más h, que es igual a 0.1. Y sub 1 es este dato y x1 es igual a 0.1. Realizamos ahora lo correspondiente para encontrar y sub 2 y x sub 2. Para ello convenientemente identificamos el valor de k, evaluamos la función anterior y nos da este resultado. Para k sub 2 igual a la función evaluada en esos dos puntos, que son x sub 1 más un medio por h, que da 0.15, y sub 1 más un medio por h por k sub 1, que es este valor, y esto que tenemos aquí.
Entonces estos valores los reemplazamos en esta ecuación y K sub 2 va a ser igual a menos 2.421116. K sub 3 se realiza lo mismo que en K sub 2, lo único que cambia es ese valor, que aquí tiene K sub 1 y aquí K sub 2. Simplificamos, intercambiamos los datos y evaluamos correspondientemente, y K sub 3 me da este valor. K sub 4 es igual a la función evaluada en el punto x sub 1 más h, y sub 1 más h por K sub 3. Reemplazamos los datos y evaluamos representativamente. Y K sub 4 va a ser igual a menos 2 por 0.83432. Y sub 2 va a ser igual a y sub 1 más h sexto por lo que correspondiente. Esto nos da este resultado. Y x sub 2 es igual a 0.2. Estos son los valores correspondientes calculados anterior, y sub 2 y x sub 2. Entonces, K sub 1 se realiza igual a la función evaluada en K sub 2 y sub 2, de este resultado. Entonces, K sub 2 va a ser igual a la función evaluada en x sub 2 más un medio por h, y sub 2 más un medio por h por K sub 1. Cambiamos los datos aquí, evaluamos en la función 4x menos 2y y nos da este resultado. Así mismo realizamos con K sub 3, te cambiamos los datos y evaluamos la función, y K sub 3 va a ser igual a menos 1.65997052. K sub 4 va a ser igual a la función evaluada en el punto x sub 2 más h, y sub 2 más h por K sub 3. Te cambiamos aquí los datos y simplificamos y evaluamos representativamente, y K sub 4 nos da este resultado. Entonces y sub 3 va a ser igual a y sub 2 más h sexto por lo que correspondiente, simplificamos, y y sub 3 me da este resultado. Son los datos de y sub 3 y x sub 3. Entonces realizamos la misma operación, evaluamos K sub 1, la función x sub 3, y sub 3 nos da este resultado. K sub 2, intercambiamos los valores, simplificamos, y K sub 2 nos da estos resultados como tal. K sub 2 igual a menos 0.9636, 1085, 44, 65, 6. Entonces K sub 3 va a ser igual a la función evaluada en el punto x sub 3 más un medio por h, y sub 3 más un medio por h por K sub 2. Nota ese resultado. K sub 4 va a ser igual a la función evaluada en K sub 3, que es el K sub 4 va a ser igual a la función evaluada en x sub 3 más h, y sub 3 más h por K sub 3. Reemplazamos los datos aquí y evaluamos representativamente. K sub 4 nos da este resultado. Y sub 4 va a ser igual a y sub 3 más h sexto por lo que correspondiente. Al realizar la operación nos queda este resultado. Y x sub 4 es igual a x sub 3 más h. X sub 4 es igual a 0.4. Entonces, teniendo aquí y sub 4 y x sub 4, estos valores, calculamos ahora K sub 1, K sub 2, K sub 3 y K sub 4. K sub 1 va a ser igual a la función evaluada en x sub 4 y y sub 4, que da este valor. Entonces K sub 2 va a ser igual a la función evaluada en los puntos x sub 4 más un medio por h, y sub 4 más un medio por h por K sub 1. Reemplazamos los datos, estos son los dos puntos, y al evaluar esta función 4x menos 2y, K sub 2 nos dio igual a menos 0.426406 par de 935 7946. K sub 3 va a ser igual a la función evaluada en los puntos x sub 4 más un medio por h, y sub 4 más un medio por h por K sub 2. Reemplazamos los datos y K sub 3 me queda como resultado. K sub 4 va a ser igual a la función evaluada en los puntos x sub 4 más h, y sub 4 más h por K sub 3. Reemplazamos los datos aquí, x sub 4,
que es 0.4 más 0.1, y sub 4, que es este valor, que es lo que tenemos aquí, 1.14800 más 0.1, número de pasos, por caso 3, que es este valor anterior, caso 4 nos da este resultado. Entonces, y sub 5 va a ser igual a y sub 4 más h sexto por caso 1 más 2 caso 2 más 2 caso 3 más caso 4. Y sub 5 es el valor, es igual a 1.14800, que es lo correspondiente para y sub 4, más el paso 0.1 entre 6 por lo que correspondiente. Y sub 5 va a ser igual a 1.10365571 437596. X sub 5 va a ser igual a X sub 4 más H, siendo igual a 0.5. Ejercicio 2, gráfico y comparación. Vemos aquí la solución real, que es la solución que desarrollamos al principio, y la solución mediante Runge-Kutta. Vemos que la variación de estos resultados es muy mínima y se comprueba de que estos son los resultados de la aproximación respecto a la solución exacta. Entonces, esta es la comprobación del solucionario. El solucionario nos dice los resultados para esta segunda ecuación del método de Runge-Kutta. Aquí tenemos las X y tenemos los resultados en Y. Esta es la comprobación. Aquí tenemos los datos, la solución de la ecuación diferencial y la solución numérica. Ahora vamos a resolver la solución mediante el software Wolfram Alpha. Tenemos aquí 4x menos 2y, esto es y, entonces aquí tenemos y evaluado en 0 igual a 2. Esto va desde 0 hasta 0.5, 0.5 y el h.1, el h correspondiente al paso. Entonces vamos a esperar que Wolfram resuelva. Ahora sí, aquí tenemos la gráfica solución, que es la misma gráfica que tuvimos a resolver los ejercicios de forma manual. Vemos el resultado exacto de la ecuación diferencial versus la solución numérica, que está de color azul. Ejercicios propuestos. Considera el problema con valores iniciales y' igual a x más y menos 1 al cuadrado, siendo y evaluado en 0 igual a 2. Usa el método de Euler mejorado con el paso igual a 0.1 y 0.05 para obtener los valores aproximados de la solución en x igual a 0.5. En cada caso o en cada paso compara el valor aproximado con el valor real de la solución analítica. Usa el método de Runge-Kutta 4 con h igual a 0.1 para aproximar y evaluado en 0.5, donde y de x es la solución del problema de valores iniciales. Y' va a ser igual a x más y menos 1 al cuadrado. Y evaluado en 0 es igual a 2. Entonces debemos de comparar este valor aproximado con el valor real obtenido en el problema anterior de los ejercicios 9.1. Conclusión: a través del análisis detallado de dos métodos específicos, que son el método de Euler mejorado y el método de Runge-Kutta, comprendimos sus diferencias y aplicaciones. El método de Euler mejorado es una mejora del método de Euler clásico, ofreciendo mayor precisión y expensas de una complejidad computacional ligeramente mayor.
Por otro lado, el método de Runge-Kutta es más sofisticado y proporciona soluciones por otro lado, y aún más precisas y confiables, siendo preferente en problemas de mayor complejidad. Referencia bibliográfica, estas son de Nisil, novena edición. Recursos utilizados son Wolfram Alpha, Excel, PowerPoint y Filmora. Frase motivadora. Da siempre lo mejor que tienes. Lo que siembres ahora, lo cosecharás más tarde. Zig Ziglar.